Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera actividad síncrona de teoría de la opinión pública de aquí, de nuestra Escuela de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Te saluda por aquí el profesor, su tutor influencer, César Augusto Díaz, y vamos a estar hablando un rato, unos buenos minutos acerca de esta unidad curricular, nuestra primera actividad síncrona de teoría de la opinión pública, donde ¿qué es la opinión pública? Sobre todo en este inicio de 2026, aquí en Venezuela y en gran parte del mundo, donde la opinión pública ha jugado un papel sumamente importante en el quehacer, en el día a día de las personas para entender por qué pasa esta situación, en el caso de Venezuela, qué es lo que está pasando en Estados Unidos, qué es lo que está pasando en Groenlandia, qué es lo que está pasando en diferentes partes del mundo, que ojo, no estoy hablando de la comunicación social y geopolítica de otra unidad curricular, no, sino qué es lo que dicen las personas, qué dicen los medios de comunicación, qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Todo eso es una teoría que tiene una fundamentación en lo que es la opinión pública. Vamos a definir lo que es la opinión pública. Tengo un material que lo coloqué ante esta clase en el foro de anuncios y de verdad que es sumamente interesante. La opinión pública. La opinión pública es la manifestación colectiva de sentimiento y preferencia en la mayoría sobre temas de interés general. Surge de un proceso complejo donde la información se transforma en percepciones compartidas e influidas por encuestas y el clima social, como señala Otto Baumhauer. Me disculpa mi mal alemán. Este investigador indica que la opinión pública es manifestar una posición, una interrogante, una propuesta, alternativas a lo que me dicen los medios de comunicación. Como yo como periodista, siendo abordo un tema de lo que pasó, la situación que pasó con el presidente de la República, lo que la invasión que hubo aquí en Caracas, allá en Caracas, todo este problema geopolítico, ¿qué opina el común denominador? ¿Cómo yo como periodista salgo a la calle a hacer una encuesta y qué me voy a topar yo? Las personas, hay personas que pueden decir, hay diferentes posturas que están a favor, con la situación que pasó, unos que están a favor, que haya pasado, o que están en contra, y muchas personas dicen que, mira, no debió pasar, no comulgo con el presidente, pero esto no debió pasar. Entonces hay diferentes opciones y es el periodista que ahí tiene que buscar, y tomo este ejemplo, que no quiero politizar el asunto, pero tengo que destacarlo, colocándolo como ejemplo, obviamente, que el periodista tiene que tener esa formación como tal, en entender y darle caída a todas las opiniones públicas, pero esto no es una cosa por el libre albedrío. Aquí entran en juego los líderes de la opinión pública, que según teóricos como Lance Katz, que ya yo coloqué un material aquí en en el foro de anuncios ante los mensajes, los líderes, ellos hablan sobre los líderes de opinión pública, es decir, hay un liderazgo, hay una persona, porque nadie va a opinar sobre la señora del Consejo Comunal, sobre la señora que vende, que tiene una bodeguita, sobre la muchacha que me cae mal o el muchacho que me cae mal en la organización o el profesor que me cae mal en la universidad. No. Los líderes de opinión pública tienen una incidencia directa en lo que obviamente es la opinión pública de una colectividad, en este caso de un país, de una nación. Y es ahí donde ellos son los que motorizan cualquier cantidad de información por las actividades que ellos hagan, los anuncios que ellos hagan, su conducta, etcétera. Lo que hagan o no hagan, sea positivo o negativo, incide en la opinión pública. Entonces, estos teóricos, Lassenfals y Katz, ellos indican que los líderes de opinión pública son individuos influyentes en sus redes sociales. Cuando se dice en sus redes sociales, no es que tienen más seguridad en Instagram, en TikTok, en WhatsApp, en Telegram, en YouTube, Facebook, lo que sea, no. Redes sociales, su entorno, como también en este caso en Venezuela, qué es lo que está pasando, y son personas de oficialismo oposición, o independientes que tienen un nivel de incidencia, de influencia, porque han hecho algo, han dicho algo, son personajes sumamente conocidos por sus acciones, por su trabajo político, por ejemplo, por su trabajo mediático. Entonces ellos se convierten en una referencia y las personas obtienen o toman esas opiniones como suyas y comienzan un proceso de subjetividades, pero que están de una manera u otra relacionadas a la objetividad. Por ejemplo, lo que puede decir el personaje, un líder de oposición de derecha o de izquierda, va a tener influencia en sus seguidores, no es decir adeptos, en sus seguidores. Y ellos comienzan a investigar, a indagar más lo que ven en los medios de comunicación, lo que se ve por las redes sociales,
que son las plataformas digitales, comienzan a formular teorías y opinión pública y eso va propagándose, se va propagando por todas las colectividades y forma incluso un clima que puede ser polarizado, es decir, mi opinión va por encima de la tuya y eso no debe ser así. Entonces, estos individuos influyentes que reciben información de los también reciben información de los medios y lo reinterpretan para su grupo, es decir, los medios pueden decir la pauta, pueden dictar la línea, pero también ellos, hay un proceso de retroalimentación entre esos líderes y los medios de comunicación porque es dictar la pauta como tal. Y entonces eso influye directamente en el público en general y es que eh, actuando como los medios de comunicación, actuando como filtro y mediador entre los medios masivos, estas personas, corrijo, actúan como filtro y mediadores entre los medios masivos y el público en general, siendo vistos como expertos accesibles y confiables que moldean actitudes y comportamientos. Otros como Walter Lippmann, que yo lo mencioné en la unidad curricular de arte contemporáneo, comunicación social y arte contemporáneo, veían a las élites como los vendedores, como los verdaderos líderes influyentes, mientras que teóricos más modernos conectan este rol con las actuales influencias digitales. Ambos pueden tener razón, pero no del todo, porque el mundo ha cambiado. La comunicación ahorita en este 2026 es distinta a la de hace 6 años, cuando hay época de pandemia, donde las redes sociales se posicionan y comienza lo que es la teleeducación, la telemedicina, todo lo que es la educación virtual como tal, se afianza más por el hecho de la pandemia, pero es muy distinta a los años 80, 70, bueno, cuando estos autores están en pleno apogeo de sus teorías y el mundo ha cambiado. Sin embargo, sí es una referencia. Decir que ahora los teóricos utilizan el marketing, o los políticos usan el marketing propiamente, marketing político para vender su imagen electoral, eso tiene que ver con las redes sociales, pero eso no sucedía anteriormente. Sin embargo, a pesar de que están las influencias digitales, están las redes sociales, como que les mencioné, no dejan de caminar en las calles, no dejan de aparecer en televisión, no dejan de escribir artículos de opinión, si pueden escribirlo, etcétera. Entonces, se mantienen ambos modelos, pero obviamente uno está dirigido más al público más joven, porque es el que mayor consume redes sociales, están más interconectados, ¿ok? Entonces, pero esto tiene que ver obviamente con la teoría de la comunicación y vamos a hablar un poco de Paul Lasserfeld y Elliot Katz, que son figuras clave de la teoría de la comunicación conocidos por desarrollar la teoría del flujo de comunicación en dos pasos o doble flujo y por su libro seminal Influencia Personal del año 1955 que aún más de 71 años todavía se mantiene vigente, que postula que los medios masivos no influyen directamente en las masas, sino a través de libre opinión quienes filtran y transmiten los mensajes a sus grupos sociales, cambiando el foco del efecto poderoso de los medios a un modelo más matizado de efecto limitado. Es decir, los medios de comunicación no solamente ellos, por ellos solo pueden dictar la pauta, no, ellos van a acompañar de esos líderes, de esos personajes influyentes, científicos, académicos, artísticos, por ejemplo, que dan esa pauta. Por ejemplo, lo que hizo en la época de los 60, 70, por ejemplo, los 80, el destacado artista plástico, artista conceptual, Andy Warhol, fue un boom como tal, porque él explotó aún más en la cultura pop. Lo que han hecho los Beatles, por ejemplo, o lo que hicieron los Beatles cuando comenzaron en el año 1962, no hubiese sido solamente una carrera fascinante, lucrativa musicalmente hablando, sin el apoyo de los medios de comunicación, que dieron a conocer la Beatlemanía. Lo que ha hecho artistas recientes como, por ejemplo, Bad Bunny, que no me gusta para nada, pero se reconoce que él ha tenido un fuerte impacto en las redes sociales, pero también en los medios de comunicación, es decir, es una unión de factores o de elementos que hacen que pueden incidir en la opinión pública. Hay comunicadores que, bueno, que son comunicadores natos, pero que necesitan el apoyo de los medios. Sí. En el libro de historia se dice que, por ejemplo, Hugo Chávez, después de la intentona del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, y yo apenas tenía 10 años, saquen la cuenta, de cómo ha cambiado el mundo comunicacionalmente hablando, sobre todo Venezuela, él lo mostraron 13, salió a los medios de comunicación y habló por 13 segundos. Eso cambió, reconfiguró sus palabras
y esa famosa frase por ahora reconfiguró el mapa geopolítico interno en Venezuela y eso permitió que, bueno, que él llegara al poder años después, pero que anteriormente otras personas, otros elementos, otros factores políticos también llegaran al poder. Entonces, esas personas con un gran carisma, con que avala emocional también, independientemente de su torna política o lo que sea, eso lleva un mensaje también, eso crea una opinión, crea matices, crea un sentido de interconexión, por muy chiquitico que sea, por muy mínimo que sea, con las personas. Entonces es ahí donde lo que dice Lasserfar y Katz es importante. Fíjense que algo que ellos también alegan que la imagen tradicional del proceso de persuasión de masa debe dejar espacio para la gente como factores que intervienen entre los estímulos, los medios de comunicación y los resultantes, opiniones, decisiones y acciones. No hay nada a libre albedrío, no hay nada que quede suelto, que quede flotando, que quede en una nube, sino que todo lo que se diga, todo lo que se piensa va con un objetivo específico. Por ejemplo, los Beatles no nacieron solamente para hacer música, ellos esperaron que iban a hacer eso. Y con todo eso, la fama los arropó, que generaron opiniones dentro del mundo de la música por la invasión británica en aquella época, pues los Rolling Stones, Sex Pistols, Ramones, de Kings, etcétera. Tanta la fama, la discordia entre ellos lo que se tomó decisiones de separación de los Beatles y eso fue una acción. Tomaron diferentes acciones. ¿Por qué? Porque bueno, cada quien agarró por su lado. John Lennon hizo su música, cada uno de los Beatles hizo su música, o los integrantes de los Beatles, y eso generó un impacto mediático, emocional, en la opinión, que todavía se mantiene, y tomo el ejemplo de los Beatles, que todavía se mantiene si de verdad John Lennon y Paul McCartney eran enemigos, pero el escenario mediático los colocó como enemigos. Recientemente, en el plano deportivo, que se te maneja la opinión pública entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que eran enemigos, y son panas, después de todo lo que pasó. Pero son los medios de comunicación que se encargan, ven a estas personas muy influyentes en el mundo del fútbol, pasan muchas horas frente a los medios, frente a las redes sociales, en una confrontación y son amigos, o sea, no se ve qué es lo que está detrás de cámara. Pasó recientemente y me dijo que vaya al plano deportivo y sobre todo con los fanáticos de Leonel Caracas. Te monté la clase, estaba hablando con un vecino que él es fanático de Leonel Caracas y me dio su opinión acerca de la temprana eliminación de Leonel Caracas por segundo año consecutivo, por segunda temporada. Y entonces la situación que pasó entre Fernando Arreza, destacado periodista, locutor deportivo, periodista deportivo y locutor, voz oficial de Leonel Caracas, narrador del circuito de Leonel Caracas, esa palabra que ya masazo, ese masazo que recibió Leonel Caracas, eso trajo una opinión. Se decidió mucho en torno de Leonel Caracas, pero hubo una acción. Esa acción fue, bueno, la mala imagen del equipo, de su dirigencia, de ciertos jugadores y obviamente de su manager. Eso afectó lo emotivo. La opinión pública estaba volcada contra la dirigencia de Leonel Caracas. Estuvo volcada, por ejemplo, el señor que un juego en el universitario, creo que fue contra Tiburones de La Guaira, un fanático de Magallanes que le dijo a las personas que eso se fue viral, usted no siente en la camiseta. ¿Qué sintió ese señor para decirle eso a unos jugadores navegantes de Magallanes, jugadores profesionales que ganan cualquier cantidad de dinero y en divisas, ¿no? Entonces, es ahí donde la opinión pública juega un papel importante. Si ese señor lo hubiese dicho y no es en cámaras o no es en teléfono, el mensaje no llega. Eso fue como que dinamita o echarle más combustible al fuego para encender las alarmas y bueno, ¿qué pasó? Se revirtió la situación, bueno, clasificaron y todo eso, ahorita están en los runs. Pero es la opinión pública que juega un papel importante. Nosotros, y me coloco yo como ser humano, no somos, debemos estar alienados o que lo que nos diga un medio de comunicación o lo que nosotros creamos que es un medio de comunicación, que hay que tener un sentido, ciertos sentidos sociocríticos, es, por ejemplo, eh, que si me gusta cierto candidato o cierta candidata, que si me gusta esta situación del país o no, eso se debate. Hay personas que salen a la calle a hacer encuestas,
que salen a pulsar la opinión de la gente y eso te da un indicador como tal. Que el que quiera obviarlo, esa es cuestión suya. Pero ustedes como periodistas de información, cuando vayan a la calle a trabajar, a recoger algo, impresiones sobre, por ejemplo, la mente pasada, que es el común denominador, nuestro pan de cada día, por ejemplo, no pueden obviar las personas de la opinión de las personas, los usuarios, pero tampoco pueden obviar a los transportistas, a los que se montan una camionetica de pasajeros a través de las 4 de la mañana hasta 6 7 de la noche, no solamente la oportunidad de hablar a los dueños de camionetas, a los dueños del transporte, sino que todos tengan una voz. Pero yo voy a colocar quién es la persona más afectada. Entonces, es para que todos tengan una opinión, que tengan una ventana de que ustedes van a desarrollar todo eso. Entonces, eh, el papel de periodista tiene que ir más allá, tiene que ser muy analítico, muy sociocrítico, saber y entender, colocarse en los zapatos de las personas afectadas para eso. Fíjense que ahorita está el caso de la arremetida que está haciendo el ICE, la Policía de Migración en Estados Unidos, y eso ha despertado serios ataques a la migración de Donald Trump con opiniones divididas, no tanto y a favor de los inmigrantes, el caso de la joven que falleció víctima de disparos por agentes del ICE y del ejército, corrijo, y eso divide a una sociedad. Lo que pasó en el caso de George Floyd en el año 2020 dividió opiniones y unos están a favor de eso, otros están en contra de eso, pero otros buscan que la paz, que no se buscara un enfrentamiento. Entonces la opinión pública es muy importante cómo desarrollarla. Fíjense algo que la opinión pública surge como reflejo de cambios sociales y políticos evolucionando desde la antigüedad hasta la actualidad. ¿Ok? Las transformaciones históricas desde la Grecia clásica, hasta donde nos remontamos, hasta la sociedad de masa, su significado se amplió por el pensamiento ilustrado y los medios modernos. O sea, no nos quedamos con lo que eran los pensamientos, los pensadores, los filósofos griegos, sino que eso se está reflejando en la actualidad, cómo los medios modernos están impactando totalmente la opinión pública, cómo nosotros impactamos como comunicadores sociales, cómo se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer al no emitir juicio de valores por la opinión pública, sino irnos a hechos concretos, incluso hasta a nivel estadístico, sí es importante colocarlo. ¿Okay? Aquí esto lo voy a ampliar aún más en la segunda clase virtual, nuestro segundo encuentro síncrono, que tres elementos de la teoría de opinión pública, y todo esto lo ayuda a ustedes a hacer el ensayo, tanto el ensayo periodístico como el responder el cuestionario, que aprovecho la oportunidad de cualquier duda escribir en el foro de anuncios. Fíjense que con esto hablo de tres temas: la espiral del silencio, muy interesante, la agenda setting y la teoría del cultivo. Vamos a mencionarlo para ir cerrando esto. La espiral del silencio. La teoría de la espiral del silencio, propuesta por Elizabeth Noble Newman, sostiene que las personas tienden a silenciar sus opiniones minoritarias por temor al aislamiento social. Los medios masivos refuerzan esta dinámica. Es decir, estaré equivocado de decir que, por ejemplo, que la temporada de Leonel Caracas fue buena. Justifico lo que hizo José Aguacil, justifico el papel de los jugadores camerinos César Xavi Alonso, por ejemplo. Está justificado. Yo apoyo a Vinicius. Tomo como ejemplo porque es la experiencia de cómo nosotros podemos tener una autocensura por no ir contra flujo, ir contra medidas de la opinión de los demás. Eso es una cosa. Esperar el silencio. Esto vamos a ahondar en las siguientes clases. La agenda setting, la teoría de la agenda setting de McComb y Shaw explican cómo los medios influyen en la importancia que el público otorga a los temas. Es decir, cómo lo hago viral, o sea, ahorita, cómo lo hago tendencia. ¿Okay? No dicen qué pensar, sino sobre qué pensar, jerarquizando asuntos y guiando el debate político. Es decir, a mí me interesa qué es lo que opinen estas personas. A mí me interesa que la gente, mejor dicho, me interesa que la gente vea esto, consuma esto y todo esto. Para ellos, trabajar en su agenda. ¿Okay? Por eso es que premio es el cuarto poder, el poder moral a nivel mundial. Y la teoría del cultivo, que la teoría del cultivo de George Gember sostiene que la exposición prolongada a la televisión moldea la percepción social.
Los espectadores adoptan visiones mediáticas de la realidad influyendo en creencias y actitudes. Es decir, hay que, no es que no se vea televisión, hay que ver televisión, hay que ver los medios, y no voy a decir de televisión, no hay que ver, consumir tantas redes sociales, porque todo lo que aparece en redes sociales no todo es verdad. Hay que tener en cuenta eso. Y es importante que ustedes sepan que hay que tener un sentido crítico como periodista, porque si una persona se equivoca, no sea periodista, de una opinión X, que sea, que de una opinión que no, que sea contraria, pero es su opinión, se le respeta. Pero que esa opinión salga a través de las redes sociales o se deje llevar, se deje manipular a través de las redes sociales, eso sí es lo peligroso. Entonces tienen que tener cuidado con eso porque es un mensaje que llega a muchas personas y por ende tenemos que estar muy atentos con eso porque después que se derrama el agua es imposible recogerla. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando decimos algo hay que tener mucho cuidado, hay que tener una sustentación, porque pueden incluir incluso delitos, ¿okay? Que están contemplados en los diferentes marcos legales en Venezuela. Factores claves de la opinión pública, los medios de comunicación, los medios difunden información y narrativas moldeando precisiones y agendas sociales, los diarios de opinión, figuras influyentes interpretan eventos y dirigen la conversación pública, impactando perspectivas colectivas, experiencias personales, las vivencias individuales y grupales crean marcos de referencia que influyen en la interpretación de la información y la cultura y valores. Las normas y creencias sociales defienden lo aceptable y guían la formación de actitudes y opiniones. Lamentablemente a veces se ve en este país que lo que es prohibido comienza a ser permitido y hay cierta campaña antivalores que lamentablemente ciertos influencers la generan en las redes sociales como tal. Entonces, fíjense que aquí tenemos para finalizar medición de la opinión pública. Analizar la opinión pública permite comprender percepciones y tendencias sociales, facilitando decisiones informadas y anticipando cambios en la sociedad. Este proceso integra metodologías cuantitativas y cualitativas capaz para captar el sentido colectivo. Encuestas que pueden medir un tema dentro de una colectividad. Sobre todo ahorita en Instagram hay muchas encuestas que están viendo lo que está pasando actualmente en Venezuela, esta semana. Por ejemplo, la llamada de Delcy Rodríguez hacia Estados Unidos desató una serie de opiniones. Y algunas encuestas, yo de hecho ayer contesté, el viernes contesté una, me permitió a mí participar en una encuesta con preguntas muy claras. Preguntas que son hechas por inteligencia artificial, pero que están en un contexto. O sea, las personas que hacen, el encuestador que hace esta encuesta, obviamente, para la repetición, busca una intencionalidad. ¿Qué quiere saber sobre un tema sumamente importante? Entonces, por eso que la opinión pública es un papel importante en las encuestas y sobre todo para los comunicadores sociales. Bien, muchas gracias por este encuentro, por este compartir de saberes de manera digital y espero verlo en otra oportunidad. Por aquí les habla el profesor César Augusto Díaz y un placer haber estado con todas y todos ustedes. Se les quiere.